Escuchando Conspirafobia con Colin Rivas. Demoníacas, muchas gracias, María del Carmen. Hasta la Iglesia reconoce las posesiones demoníacas. Padre Pilón, muy buenas noches. Buenas noches también a los demás. Hasta la Iglesia reconoce, por supuesto, usted... reconoce la posibilidad de la posesión. La posibilidad. La posibilidad. ¿Usted ha practicado exorcismos, Padre Pilón? No. He practicado en forma de placebo un simulacro de exorcismo para una persona que creía estar poseída, pero la pobrecita lo que pasa es que tenía una psicopatía muy clara y entonces, creyéndose que era un exorcismo, hice un simulacro de exorcismo y se curó. ¿Usted ha estado al lado de alguna persona poseída por el demonio, Padre Pilón? Nunca. De todos los casos que, como en la diócesis de Madrid, en la archidiócesis no hay, en algunas diócesis hay exorcista oficial, en Madrid no lo hay. Prácticamente todos los casos que acuden al arzobispado en este supuesto me los envían a mí. Y hasta ahora yo puedo decir que yo no he conocido ninguno. Es más, el caso conocido a nivel internacional por la novela de William Peter Blatty, El exorcista, y la película correspondiente, tampoco consta que fuese posesión. Y eso lo tengo con documentación perfectamente fiable. Padre, y supongo que muchos estarán pensando ahora mismo, bueno, y entonces, ¿cómo se descubre qué es una posesión? Decía al principio que el linde entre posesión y problema mental... Yo no sé lo que el doctor José María de Castro dirá, pero el diagnóstico es muy difícil. José María de Castro, que lo tenemos ahí al ladito, buenas noches. Bueno, coordinador del equipo de salud mental de Écija, no cree en las posesiones, evidentemente. No, en absoluto. Para nada, no creo en las posesiones. Evidentemente no he visto ninguna. Creo más bien que son mitos culturales, pero... Pero usted cree, perdone, doctor de Castro, que la Iglesia se va a meter en un asunto tan delicado como este porque sí, que va a ser tan... Se me ocurre pensar, no sé el Padre Pilón lo que pensará, pero que la Iglesia ponga los dedos en un asunto así cuando no tiene por qué. Bueno, yo creo que eso tiene una tradición de siglos en donde había otros conocimientos, había otras ideas y entonces eso evidentemente todavía permanece ahí. Pero yo creo que incluso, estoy seguro que la Iglesia en cualquier caso que se le plantee de este tipo siempre pide una peritación profesional. Usted es medium, ¿verdad, Fran Escaño? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Asegura que sí ha estado al lado de personas poseídas por el demonio? Lo aseguro y lo afirmo. Bueno, por el demonio hay muchos tipos de posesiones, hay que matizar, ¿eh? Perdón. Aquí estamos hablando del demonio, el que conocemos a través de la Iglesia, ¿no? Hay influencias. Espíritus malignos. Espíritus malignos, sí. Personas desesperadas, pues, que se quedan en este plano y, bueno, pues intentan inducir a otras personas pues, a hacer cosas como, si no eres alcohólica, ¿no? Y tienes un alcohólico detrás, luego esa primera te va iniciando un hábito sin venir a cuento, ¿no? Pero ¿por qué dice usted que esas personas, perdone, por qué dice que esas personas estaban poseídas por ese espíritu maligno? ¿En qué lo notaba? Una predisposición, en principio, ¿eh? Es decir, no sucede fácilmente. En el caso de la hija de esta señora, doy por sentado de que tiene que haber o una tradición familiar o la chica ya tenía un don mediúnico o algo, tiene que haber algo en su familia. Y por otra parte también puede pasar, suele sucederle mucho a la gente jóvenes, cuando pasan de una edad de niña a mujer o de niño a hombre, ¿no? Es como romper una crisálida y ser una nueva personalidad y se encuentran como en una cuerda floja y hacen juegos peligrosos y es como despertar Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? ¿Cómo se ayuda a estas personas, ya que usted ha vivido esta experiencia con personas poseídas? ¿Cómo se le saca ese espíritu que se ha adueñado del cuerpo? Desde luego, yo hablo por mi propia experiencia, por mi propio método, no con tanta parafernalia, no con tanta historia. Lo primero que se hace pues, es verlo. En principio se ve. Hay personas que utilizan métodos, yo utilizo lo que se llamaría para otros profesionales sofronización o hipnosis. Yo lo que utilizo es, yo le llamo semitrance, porque me gusta que saber que cuando está muy encajado, porque no hace falta de que, para que exista esa influencia no hace falta de que entre en tu cuerpo, solamente con que traspase tu sistema áurico, que es lo que nos protege ante las malas miradas, las malas energías, con que traspase un poco ya te está influenciando, ¿no? Vamos a ver cómo se saca ese espíritu maligno del cuerpo en la Iglesia y sobre todo si ustedes han visto El exorcista, no sé el Padre Pilón, que no me mire porque empieza a sonreír enseguida, se utiliza el agua bendita, se utiliza el hisopo. En el caso del exorcista, que todo el mundo sabemos que no era un chico, era una niña,
¿Cómo se puede definir eso? ¿Posesión diabólica o No era no? una niña, era un chico. Era un chico. Vamos a saber cómo se actúa. Está el agua bendita, el hisopo, el crucifijo. No se muevan de ahí, volvemos enseguida. Pone María del Carmen, la madre... Está nerviosa. Está aterrada, está aterrada. La madre de esta niña poseída por ese espíritu maligno, las posesiones diabólicas. Padre Pironi, usted viene cargado de folios que es el último método de exorcismo. Es que eso va cambiando. Es decir, aquí está el rito ultimísimo que está hecho ad interim, mientras la Sagrada Congregación para el culto realiza, que tardará todavía tiempo, el rito definitivo. Pero eso es una barbaridad de folios. ¿Tanto hay que explicar para hacer un exorcismo? Bueno, es que hay no solamente el exorcismo, hay una serie de cosas. Pero ¿cómo es? Vamos a ver, Padre Pironi, es el agua bendita, es el hisopo, es el crucifijo, es lo que hemos visto en la película. Una serie de oraciones, de salmos, etcétera, y conseguir que la persona presuntamente poseída logre rezar. Eso, el objetivo Que logre es rezar. que la persona rece. Y que... Su hija rezaba, María del Carmen. No. Y a mí no me hicieron falta ni agua bendita ni eso. Ya, pero A mí me pusieron, vamos, Es que no es ningún... y yo lo he pasado, ¿eh? La semana esta la he pasado yo y lo he visto hoy. Y eso lo tenéis que pasar ustedes para Es que yo creo que hay que aclarar lo que la posición vista punto de la Iglesia y la posición, lo que es una posición directa o una energía que te está influyendo, una entidad que te influye, que es distinto. Aquí estamos hablando de posesión profunda, pura y dura. Eso sí es un tema que le corresponde a la Iglesia. Ahí sí, porque además, imagínese que si el poseso está poseído por un español y no habla una lengua extraña... Claro, porque usted, Padre pues ya Piro, no vamos a ver, existe ¿cuándo la posesión, Iglesia pero ahí está, reconoce que hay posesión? ¿Cuáles son los síntomas? Hay toda una serie de síntomas que son hasta 16 o 18, que no es necesario que todos juntos se den, pero cuantos más juntamente se adviertan en esa persona, el diagnóstico es más fácil. ¿Cuáles son algunos de esos síntomas? Hablar lenguas extrañas, cambios de la voz, cambios de la fisonomía, en fin, un poco todo lo que en la película El Exorcista aparece, así como a mi juicio la novela de William Peter Blatty me parece muy buena, está muy bien hecha. La película me parece que es una película de terror, como puede ser La Profecía o puede ser cualquier otra de esas. Yo lo que creo es que el doctor de Castro no está de acuerdo con nada de lo que se está diciendo. Estaba pensando que usted ha dicho antes que no había visto ningún caso de posesión y que solamente había realizado una vez un exorcismo placebo. Placebo que a mí me suena a mi terminología habitual dentro de la profesión, ¿no? ¿Qué quiere decir eso de exorcismo placebo, padre? Porque yo no lo entiendo. A mí explíqueme qué es eso de... La persona se cree que es un exorcismo, pero no lo es. Es como un placebo. El médico, mira, acabo de recibir una medicación fantástica, se va a su cuarto, le pone agua con bicarbonato, se lo da, la persona se cree que se está tomando el último fármaco y se cura. Pero vamos a ver, doctor de Castro, esta historia de que se hable en idiomas extraños que no se han conocido hasta ese momento, que se cambie el tono de voz, que una persona con la mente pueda ver objetos, todo eso tiene explicación psiquiátrica. Vamos a ver, esto es una cuestión bastante delicada. Muchos desde mi punto de vista, síntomas que presentan estas personas, hay que analizarlos minuciosamente, hay que evaluarlos individualmente y en profundidad. Todo este tipo de síntomas se dan en múltiples patologías psiquiátricas. No solo en una, te he oído antes a comentar neurosis, psicosis, eso no tiene nada que ver. Hay otra cosa que me ha llamado la atención de lo que decía mi compañero, que es que se da preferentemente en personas preadolescentes, adolescentes o en la juventud muy temprana. En esas edades, a mí me parece, bueno, estoy seguro, las percepciones todavía no se elaboran de una forma adecuada. Bueno, adecuada a la realidad adulta, por decirlo de alguna manera. Y en muchos casos se corre el riesgo de etiquetar desde este punto de vista una patología psiquiátrica con el riesgo de cronificarla. Vamos, que lo que está diciendo María del Carmen, el doctor de Castro, es que su hija de posesión demoníaca nada. De eso nada, porque eso lo he vivido yo y mi hija lo ha pasado mal. No sé si lo tenía dentro o no. Ella lo veía, que veía un hombre mayor. Ahora, si lo tenía adentro o fuera, no lo sé. Pero eso de que mi hija estaba mal, no. Mi hija lo estaba viendo y ha sufrido. Porque en el momento, en el momento que esa mujer, ese medio, la atendió y le hizo lo que le hizo, mi hija cambió.
Mi hija se puso, vamos, como ha estado siempre. Pero mire, Y para eso, perdón, es que hay no informamos adecuadamente nosotros no, a la población, no educamos desde el punto de vista sanitario de una forma adecuada. Los psiquiatras, concretamente, somos médicos, utilizamos medicinas, sí, pero ustedes- solo para determinados casos. No siempre utilizamos medicinas. Y nosotros utilizamos otro tipo de tratamientos psicológicos, como quiera llamarlo, que Bueno, pueden Lo que constituir quiero también decir parte de la entonces es enfermedad. que Fran Escaño, que asegura que ha sacado este espíritu de... Afirma. Él está exponiendo una teoría y puede ser corregida. Yo afirmo lo que he visto y hasta que no me pueda demostrar lo contrario, pues hay que acatarlo así. Pero ¿cómo llegan Una estas hipótesis personas puede ser poseídas corregida, por ¿no? estos Bueno, y espíritus? yo Y a la Lo ciencia que yo he también, visto en mi a la ciencia y yo también se le lo he escapan tenido cosas de psiquiatra las también. manos y tienen que admitirlo algún día porque la ignorancia hace que ocurran muchísimas cosas. Es decir, vamos a ver, a lo mejor el padre Pilón con el caso de exorcismo, de efecto placebo, ¿no? Pues ahí aportó una gran ayuda a una persona que había decidido su forma de sanarse. ¿Por qué esta persona, padre Pilón, Si decía no que hace estaba ese efecto poseída por el placebo, podría haber demonio? terminado suicidándose, podría haber terminado haciendo cualquier locura. Ocurrían fenómenos increíbles, pero No se digo, puede son descartar fenómenos que ninguna dentro del posibilidad. mundo de la fenomenología paranormal se pueden dar sin que haya ningún tipo. ¿Pero cómo se encontró usted a esta persona que aseguraba? A mí no, porque era una persona de nacionalidad distinta a la española y era de religión distinta a la nuestra también y de raza distinta. Y traté con cariño, la estuve escuchando, se abrió y entonces la puse bajo la dirección de un especialista, de un psiquiatra. Pero ella se negaba a tomar la medicación y entonces la persona, el especialista psiquiatra, me decía, en el momento que esta mujer no toma la medicación, yo no puedo hacer nada. ¿Y si hiciéramos un exorcismo? Digo, vamos a hacer una cosa. Para hacer un exorcismo yo tengo que pedir autorización al ordinario, al obispo del lugar. Entonces era el canal Tarancón. Y era un lío. Pues hay que hacer un expediente, en fin, una cosa muy complicada, porque en eso la Iglesia lo toma con mucha seriedad. ¿Le puedo coger los papeles, padre Pilón? Sí, sí. Es que Están estoy en latín. Están en latín, yo sé latín, no se preocupe. Pero estos son muchos folios, siga. Entonces se me ocurrió, le dije al psiquiatra, digo, vamos a hacer una cosa en forma de placebo, vamos a hacer un simulacro de exorcismo que ella se crea que es un exorcismo, a ver qué pasa. Se hizo. Todo esto hay que como decir, ella lo padre que Pilón. quería. Bueno, sería muy largo explicarlo, ¿no? Pero hay que decir todo esto. En parte, en parte. Miserere mei domine conium tributor, todo diferentes esto, y hay que leer todos estos folios diferentes formas. para sacarle al demonio. Que digo que hay diferentes fórmulas ahí. Depende de cada caso, hay que estudiarlo con detenimiento a ver qué se hace. Yo no lo entiendo, padre. Yo no entiendo cómo hay que organizar todo este ceremonial. Bueno, pues mira, es que a veces un exorcismo puede durar semanas. ¿Semanas? No basta una vez. ¿No? Puede durar Y esta días persona días. a la que usted, bueno, pues asegura que le hizo ese, bueno, que actuó como placebo, Claro, no había posesión. ¿hablaba otras lenguas? No, en No. este caso no. No. ¿Movía No, pues, objetos? cosa, objeto movido, movimiento de objeto. ¿La mente es tan fuerte, doctor, que puede mover cosas? Yo no creo, yo no lo he visto, no Yo creo los he en visto ello. muchas veces. Sí. No en posesos, Pero en fenómenos paranormales que estoy todos los días viviéndolos. hay fenómenos, como hablaba la madre de esta chica, pues la ouija, que yo creo que es una Ese cosa es el determinante. vulgar. Yo ahora mismo, doctor de Pero ese Castro, es el si determinante me de esta creo que cuestión. puedo mover ese objeto que hay ahí, ¿acaba mi mente moviendo ese objeto? Si lo haces, pues me dejarías absolutamente perplejo. Usted no ha visto nada de eso en ninguna... Pero Consuelo ha dado la clave. Si te lo crees, lo sientes y lo asumes, eres capaz y puedes. Una cosa es que yo me crea, evidentemente, que estoy segurísima de mí misma, que guapa soy estupenda, evidentemente eso se deja traslucir. Exactamente. Pero yo no puedo mover Estás ese... utilizando el hemisferio derecho del cerebro, ¿Cómo? la parte más intuitiva. ¿Quién la movía? Un muchacho, Que decía, yo voy a mover esa silla. no, inconscientemente. Y esa persona no Eso, estaba... estaba pues, yo, vamos, a medio metro de la silla. pues esa es Voló una de en el las razones aire. que da la Iglesia para pensar que una persona puede estar... No. Para que haya un día de posesión tiene que haber toda una serie de adjuntos y estudiarlo muy detenidamente en el caso supuesto, porque como digo, la Iglesia Pero- lo que dice que la posesión es posible. Pero vamos a ver, padre Pino, ¿la como Iglesia es tiene posible, la Iglesia constancia tiene de alguna muchísimo- posesión demoníaca? Yo no, pero yo no soy, yo soy miembro de la Iglesia, pero no soy la Iglesia. Es posible que haya. Hay un libro extraordinario de un jesuita, precisamente, el padre Juan Bautista, un alicantino,
que era catedrático de psicopatología en la Universidad de Georgetown, Estados Unidos, y luego ahora es español y ha venido y vive en Alicante. Y él tiene un libro que es de lo mejor que yo he leído, Proceso a las posesiones y exorcismos. Y luego están las obras fantásticas del Peton Kedek. José Es decir, Tom que lo Kedek de la fue niña, 30 años exorcista. de lo de la oficial. niña de la película El Exorcista, eso que se mueve la cama, que acaba... se puede dar. Se puede dar. Usted dice, Pero ¿no? sin que sea posesión. Eso es lo que yo no entiendo. Yo tampoco lo entiendo, padre Pilón. Es que Es que yo no lo entiendo, padre Pilón. hay una cosa que también es importante. No solo interviene el sujeto que actúa, también Están interviene... ustedes comentando mucho, perdone, pueden comentarlo tranquilamente, veo que cuchichean, no sé qué estarán diciendo, pueden participar. También interviene el sujeto que observa y que valora. Ya. Que, por ejemplo, eso que te estaba refiriendo, los vómitos, hay vómitos que son absolutamente de origen psíquico. O sea, Las voces esas también tan graves, muchas agudas, los cambios. Hay muchas enfermedades en psiquiatría que tienen síntomas muy complejos. Ahí está la gran dificultad de hacer el diagnóstico. Lo que sí me parece a mí, como profesional, es que realmente una valoración psiquiátrica a fondo, minuciosa, detallada, no supone ningún obstáculo para después, si esa persona tiene otras creencias, tiene otros valores, tiene otra forma de entender su estar en la vida, pueda tomar otras decisiones. El peligro, como te decía antes, es que si se deja pasar eso, puede cronificarse la enfermedad mental y hacer una carrera psiquiátrica de por vida. Por ejemplo, en el caso de la hija de María del Carmen, ¿puede volver a manifestarse otra vez todo lo que la niña ha sentido? Yo no puedo juzgar algo que no he observado directamente. Pues no solo en la observación física, es las preguntas que puedes hacer, cómo puedes indagar. Ella me decía que también ha estado con un psiquiatra. Y mi hija, vamos, el psiquiatra no le hizo nada porque mi hija seguía lo mismo. Y cuando la atendió esta mujer, mi hija cambió y mi hija está de maravilla. Porque ella misma hace su vida normal. Puede ser también porque por lo que decía el padre Pilón, ¿no? Que se llega a creer que va a solucionar su problema. No, porque ella no sabía nunca había hecho nada de eso, nunca había hablado nada, ni había visto nada en la tele, ni nada. Fue así. Es que en esta profesión hay mucho morbo. Hay también mucho morbo. Mucho morbo. También hay morro como en todas las profesiones, ¿no? Entonces, la primera hay regla, morro también. La primera regla de mi trabajo es observación, análisis, argumento. Es decir, tú estás viendo, nunca se manifiesta una energía que esta incapacidad, un mal sentimiento. La mente no es cuadrada ni es redonda, es decir, yo la concibo como un universo, nunca se sabe por dónde puede saltar la chispa, y cuando tú haces, por ejemplo, una ouija, lo que estás abriendo es una puerta porque estás dando una intencionalidad, y ya todos sabemos que un pensamiento es una acción, tú estás atrayendo a tu vida y estás creando tus propias experiencias. En el caso de esta chica, yo pongo la mano en el fuego de que tiene que haber una capacidad mediúnica, porque algún pariente tuyo la ha tenido que ser, la ha cogido una edad difícil, ha hecho una ouija, ha abierto una puerta y después no sabía cerrarla. Porque somos nosotros y nos escapan algunos temas y algunas entidades que no sabemos ni que existen y de buenas a primera aparecen. La diferencia entre mi profesión y lo que está exponiendo el padre Pilón y don José María de Castro es lo siguiente, es que yo los veo. Pero no hace falta hacer nada raro, tú estás invocando, tú cuando ves a esa persona lo que intentas es de convencerle a esa entidad de que no hace nada aquí, que hay otros planos donde vive mucho mejor, donde tiene más luz, más paz. Y se ve cómo sale esa entidad del cuerpo, ¿cómo se nota pues mira, que se está marchando? Es como una especie de nebulosa que sale del cuerpo, como un agua viva de estos de playa muchas veces, pero es que hay muchas formas, es que no te puedo definir la forma exacta de lo que se te puede acercar. O sea, se nota cómo ese espíritu va saliendo Eso sale del cuerpo. Y se ve, y lo ve el paciente también. ¿Lo ve también? Porque tú tienes que tener la ayuda del paciente. Uy, el padre Pilón, qué cara está poniendo el padre Pilón, Dios mío, cuando esa historia de la nebulosa... Yo no sé si el doctor José María de Castro conoce al doctor Carlos Treviño. Sí. El doctor Carlos Treviño Becerra es el exorcista oficial de la Archidiócesis de México.
psiquiatría y doctor en psicoanálisis. Y él tiene un trabajo precioso, que es psiquiatría y psi, y fenómeno paranormal, en donde hace un estudio y una comparación entre lo que puede ser un fenómeno auténticamente psiquiátrico, de tipo patológico, y lo que puede ser una fenomenología paranormal en la que no interviene para nada el tipo demoníaco. Y luego hace un estudio de lo que es la posible supuesta posesión. Pero Padre Pilón, eso lo hacemos nosotros. Primero porque viene mucha gente que no asumen su culpabilidad. No, desde luego, no asume y buscan culpables fuera. Desde luego lo que hace la Iglesia es poner muchos folios en latín, de exorcismis, eso está claro, y si el Padre Pilón todavía no ha tenido ocasión de... Pues no acabo de entender... Yo creo que el Padre Pilón debería de abrir mucho más la manga porque es tan rico en vivencias de este tipo y la Iglesia limita bastante la información. Yo creo también... o sea que se está guardando información, Padre Pilón. No me siento absolutamente limitado. La Iglesia es aperturista en todos los sentidos. Está guardando ahora esta en información. cosas serias y en cosas de tipo... No me está respondiendo, Padre Pilón. ¿Se está guardando esta información? Guardando mi información, no. Es que no estamos tratando un tema concreto y yo respondo a lo que el tema me parece que sugiere. ¿La Iglesia tiene acotado este caminito y...? La Iglesia, en la parte que le corresponde, tiene su metodología, tiene sus rituales, aquí tengo el ritual. No, lo digo porque como igual que en el tema... también más rituales, por eso le digo que ¿por qué cambian los rituales? Por favor, quiero matizar una cosa. Estamos hablando, quiero matizarlo muy bien para los telespectadores. Padre Pilón está defendiendo lo que es posesión, pero posesión diabólica. Yo creo que el diablo está demasiado ocupado como para que pase por uno de nuestros despachos. Yo lo que estoy de acuerdo es que este tema es difícil cerrarlo, está muy claro, queda un hueco abierto. La Iglesia reconoce la posesión demoníaca. Hay la posibilidad. Rectifico, la Iglesia reconoce la posibilidad de posesiones demoníacas. Está muy claro que María del Carmen asegura que su hija ha tenido al menos un espíritu maligno dentro. Hay quien también asegura que es capaz de ver cómo sale ese espíritu. Lo del nebuloso, cuando he dicho lo de nebuloso, se han visto aquí unas caras que no le cuento. ¿Cómo es capaz de salir ese espíritu maligno del cuerpo? A partir de ahí, piensen ustedes lo que quieran. Mil gracias.